¿Qué pasaría si te dijera que una psíquica que falleció hace más de una década predijo algo absolutamente escalofriante para 2026 y que ahora estamos a solo meses de averiguar si tenía razón? La mujer que predijo con precisión una pandemia global en 2020 nos dejó advertencias sobre el año que viene que han estado en sus libros esperando ser descubiertas, y lo que vio venir es suficiente para que cualquiera se detenga y preste atención. Sylvia Browne fue una de las psíquicas más famosas del siglo XX y principios del XXI durante más de 50 años. Cautivó a millones con sus apariciones en programas como The Montel Williams Show, Larry King Live y Coast to Coast AMA. Afirmaba tener visiones psíquicas que le permitían ver el futuro, y tanto si uno creía en sus habilidades como si no. Es innegable que algunas de sus predicciones resultaron inquietantemente precisas. En su libro de 2008, titulado End of Days, escribió sobre una enfermedad grave parecida a la neumonía que se propagaría por todo el mundo en 2020, atacando los pulmones y resistiéndose a los tratamientos. Cuando apareció la COVID-19 en 2020, las redes sociales explotaron cuando la gente redescubrió sus palabras. La semejanza era imposible de ignorar y la devolvió al centro de la escena años después de su muerte en 2013. Pero aquí hay algo que la mayoría no sabe. Esa predicción de la pandemia no fue la única que Sylvia Browne hizo para nuestra era. Dejó predicciones detalladas para los años posteriores a 2020, y 2026 ocupa un lugar destacado en sus escritos. Lo que predijo para ese año involucra desastres naturales de una escala sin precedentes, catástrofes ambientales que podrían remodelar las costas y eventos que alterarían de manera fundamental la vida tal como la conocemos. Y mientras nos encontramos a fines de 2025, a solo semanas de 2026, vale la pena examinar exactamente lo que previó. Según el libro de Sylvia Browne, el periodo entre 2025 y 2030 representa uno de los más turbulentos de la historia moderna. Mencionó específicamente que durante este lapso, fuertes marejadas golpearían el lejano oriente y Florida, pero su predicción para 2026 en particular destaca por ser especialmente alarmante. Escribió que alrededor de 2026, una serie de poderosos tsunamis chocarían contra Japón con tal fuerza que provocarían la aparición de una nueva masa de tierra entre las islas Hawái. Piénsalo por un momento. No estamos hablando de inundaciones costeras menores, estamos hablando de eventos geológicos tan masivos que literalmente cambiarían el mapa del Océano Pacífico. Ahora bien, antes de continuar, es importante entender el contexto. Japón se asienta sobre el cinturón de fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica de la Tierra. El país ha padecido terremotos y tsunamis devastadores a lo largo de su historia. Más recientemente, los catastróficos eventos de marzo de 2011, cuando un terremoto de magnitud 91 desencadenó un tsunami que mató a casi 20.000 personas y causó el desastre nuclear de Fukushima. Así que cuando Sylvia Browne predijo tsunamis que impactarían Japón, hablaba de una región genuinamente vulnerable a este tipo de fenómenos. Pero la escala que describió va más allá de cualquier cosa que hayamos visto en tiempos modernos. Lo que hace que su predicción sea aún más inquietante es el mecanismo geológico que sugirió. Para que aparezca una nueva masa de tierra cerca de Hawái, sería necesaria una actividad volcánica de proporciones extraordinarias. Las islas Hawái se formaron por actividad volcánica a lo largo de millones de años, mientras la placa del Pacífico se desplazaba sobre un punto caliente en el manto terrestre. Para que una isla nueva surgiera de repente, se requeriría una erupción volcánica de enorme magnitud, del tipo que tendría implicaciones globales. Tan solo las nubes de ceniza podrían afectar el tráfico aéreo mundial y, dependiendo del tamaño de la erupción, incluso impactar las temperaturas y los patrones climáticos globales. Sylvia Browne también predijo que Florida enfrentaría un enjambre sin precedentes de huracanes entre 2025 y 2030, causando marejadas ciclónicas devastadoras a lo largo de la costa. La geografía de Florida la hace particularmente vulnerable a los huracanes y al aumento del nivel del mar. El punto natural más alto del estado se eleva apenas unos 105 metros sobre el nivel del mar, y gran parte de la población costera vive a solo unos pocos pies del océano. En los últimos años, ya hemos visto temporadas de huracanes intensificadas y un aumento de las inundaciones en Miami y otras ciudades costeras. Si la predicción de Browne sobre múltiples huracanes golpeando en rápida sucesión se cumple,
los daños serían catastróficos, con el potencial de desplazar a millones de personas y causar cientos de miles de millones de dólares en destrucción. Lo particularmente interesante es que las predicciones de Sylvia Browne se alinean con ciertas preocupaciones científicas sobre el cambio climático y la actividad sísmica. Los científicos llevan años advirtiendo que el cambio climático está intensificando los huracanes, haciéndolos más fuertes y destructivos. Las aguas oceánicas más cálidas proporcionan más energía para que las tormentas se desarrollen y mantengan su fuerza. Al mismo tiempo, los geólogos monitorean de cerca el cinturón de fuego del Pacífico, sabiendo que los grandes eventos sísmicos no son una cuestión de si, sino de cuándo. La incógnita siempre es el momento y la magnitud, pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más sugerentes. Sylvia Browne no solo predijo desastres naturales para 2026, en ese mismo libro hizo otras previsiones para este periodo general que dibujan el retrato de un mundo en transición. Predijo que para 2026 existiría un sistema de salud pública establecido y que muchas religiones unirían fuerzas para crear centros de sanación que ofrecerían comida, refugio, atención médica y otros servicios a quienes los necesitaran. También mencionó el desarrollo de sangre sintética alrededor de 2025, y, si bien aún no lo hemos logrado por completo, los científicos ciertamente han avanzado en glóbulos rojos cultivados en laboratorio y sustitutos sanguíneos artificiales. Algunas de estas tecnologías se encuentran actualmente en fases de prueba. Creas o no en las habilidades psíquicas, hay algo convincente en examinar estas predicciones a medida que nos acercamos a las fechas que señaló. El historial de Sylvia Browne es, como mínimo, mixto. Hizo muchas predicciones a lo largo de su carrera, y los críticos han señalado numerosos casos en los que estuvo completamente equivocada, a veces con consecuencias dañinas. Famosamente le dijo a una madre que su hija desaparecida estaba muerta, cuando en realidad la joven fue hallada con vida años después, tras escapar de su cautiverio. La respuesta de Browne a sus fallos era siempre la misma: solo Dios acierta todo el tiempo. Reconocía que su precisión no era perfecta, pero sostenía que sus visiones provenían de una conexión genuina con los ámbitos espirituales. Entonces, ¿qué debemos pensar de sus predicciones para 2026? Por un lado, predecir desastres naturales en regiones que ya son propensas a ellos no es precisamente aventurarse demasiado. Japón casi con seguridad experimentará más terremotos y tsunamis en algún momento. Florida, sin duda, enfrentará más huracanes. Son certezas, estadística. La pregunta es si el momento y la escala de estos eventos coincidirán con lo que Browne describió. ¿Será 2026 el año en que estos sucesos catastróficos converjan? A medida que avanzamos por las últimas semanas de 2025 y nos acercamos a 2026, vale la pena prestar atención. Los climatólogos ya están siguiendo temperaturas del océano más cálidas de lo normal en el Atlántico y el Pacífico. Los sismólogos continúan monitoreando una mayor actividad a lo largo de varias fallas. Los patrones meteorológicos han sido cada vez más impredecibles, con eventos extremos cada vez más comunes. Nada de esto prueba que las predicciones de Sylvia Browne se harán realidad, pero sí sugiere que vivimos en una era en la que los grandes desastres naturales son cada vez más probables. También hay algo que decir sobre el impacto psicológico de las profecías y predicciones. Cuando alguien realiza una predicción específica con una fecha, enfoca nuestra atención. Nos volvemos más conscientes de los eventos que parecen alinearse con la predicción, mientras que potencialmente pasamos por alto evidencias contradictorias. Esto se llama sesgo de confirmación y es una fuerza poderosa en cómo interpretamos la información. Si en 2026 se producen varios terremotos moderados en Japón, algunas personas lo verán como prueba de que Browne tenía razón. Aunque los eventos no coincidan del todo con la escala que describió, otros descartarán por completo cualquier conexión. Lo que hace especialmente intrigantes las predicciones de Sylvia Browne es que fue más allá de los desastres naturales. Habló de avances tecnológicos, cambios sociales y transformaciones en la forma en que la humanidad se organiza. Algunas de estas predicciones parecen ir emergiendo gradualmente. Estamos viendo una mayor colaboración entre distintos grupos de fe en labores humanitarias. Estamos viendo avances en tecnología médica que hace apenas una década parecían ciencia ficción. Estamos viendo cómo la crisis climática nos obliga a reconsiderar cómo vivimos y dónde construimos nuestras comunidades. La cuestión más amplia
es si estamos entrando en un periodo de cambio y agitación significativos. Muchas personas sienten que el mundo ha estado en un estado de transformación acelerada desde 2020. La pandemia trastocó casi todos los aspectos de la vida moderna, obligándonos a adaptarnos de formas que nunca anticipamos. Las cadenas de suministro se rompieron, las economías flaquearon, las tensiones políticas se intensificaron y murieron millones de personas. Si eso fue solo el comienzo, como podría sugerir la predicción de Sylvia Browne de que la enfermedad regresaría, entonces lo que viene podría ser aún más desafiante. Sin embargo, End of Days no trataba solo de miedo y fatalidad. Sylvia Browne también escribió sobre la resiliencia de la humanidad y nuestra capacidad de adaptarnos y superar. Creía que los desafíos que enfrentamos son oportunidades de crecimiento, ocasiones para unirnos y crear algo mejor. Imaginaba un futuro donde la tecnología y la espiritualidad se fusionarían, donde las personas estarían más conectadas entre sí y con el planeta, y donde los sistemas antiguos que ya no nos sirven serían reemplazados por algo más sostenible. Y justo al prepararnos para entrar en 2026, tenemos una elección sobre cómo respondemos a predicciones como estas. Podemos descartarlas como superstición y coincidencia, o podemos usarlas como un lente para examinar los desafíos muy reales que enfrentamos. El cambio climático no es una predicción psíquica, es una realidad científica. El aumento en la frecuencia de desastres naturales está documentado y medido. La vulnerabilidad de las comunidades costeras es un hecho. Ya sea que Sylvia Browne haya visto estas cosas mediante visiones psíquicas o simplemente extrapolando a partir de tendencias existentes, las advertencias valen la pena considerarlas. A la verdad es que no necesitamos a una psíquica que nos diga que 2026 podría ser un año difícil. Las señales están a nuestro alrededor. Las temporadas de huracanes están empeorando. Las regiones propensas a terremotos están a la espera de grandes eventos. El nivel del mar está aumentando. Los patrones meteorológicos se están desestabilizando. Estas no son visiones místicas, son las conclusiones de climatólogos, sismólogos y otros expertos que estudian estos fenómenos. Lo que hizo Sylvia Browne fue poner fechas y lugares específicos a temores que muchas personas ya tenían entonces. ¿Se cumplirán sus predicciones? Estamos a punto de descubrirlo. A medida que se desenvolve 2026, personas de todo el mundo estarán atentas a señales de las catástrofes que describió. Si tsunamis importantes golpean Japón y surge una nueva masa de tierra cerca de Hawái, sus creyentes lo señalarán como prueba irrefutable de sus habilidades. Si Florida es azotada por una temporada de huracanes sin precedentes, sumará peso a sus advertencias. Pero si 2026 transcurre relativamente tranquilo, al menos en términos de los eventos específicos que predijo, sus críticos tendrán más munición para argumentar que simplemente hacía conjeturas informadas, basadas en patrones históricos y proyecciones científicas, independientemente de si las predicciones de Sylvia Browne resultan precisas. Hay valor en estar preparados. Si vives en un área costera, tener un plan de emergencia tiene sentido, lo haya predicho una psíquica o no. Si estás en una zona sísmica, estar listo para los inevitables temblores es puro sentido común. Y para todos nosotros, prestar atención al cambio climático y apoyar los esfuerzos para mitigar sus peores efectos es algo que deberíamos hacer de todos modos. Lo que hacen las predicciones de Sylvia Browne es enfocar nuestra atención en posibilidades y marcos temporales específicos. Nos hacen pensar en lo que podría suceder y cómo podríamos responder. Nos recuerdan que el futuro es incierto y que debemos ser conscientes de los riesgos que enfrentamos. Y quizá lo más importante, nos animan a tener conversaciones sobre estos temas, a compartir información y a apoyarnos mutuamente para enfrentar los desafíos que se presenten mientras contamos los días para 2026. Mantén los ojos abiertos, observa las noticias de Japón y del Pacífico, presta atención a los pronósticos de huracanes para Florida y el Atlántico, nota los patrones en nuestro clima y tiempo, y recuerda que, se cumplan o no estas predicciones específicas, vivimos en un tiempo de cambios y de incertidumbres significativos. El mundo que describió Sylvia Browne, uno en el que los desastres naturales son más frecuentes y severos, donde las comunidades deben unirse para sobrevivir y donde la humanidad se ve obligada a adaptarse rápidamente a nuevas realidades. Ese mundo en muchos sentidos ya está aquí. La cuestión no es solo si acertó en los detalles.
La cuestión es que vamos a hacer frente a los desafíos muy reales que enfrentamos. ¿Cómo responderemos cuando ocurran desastres? ¿Cómo nos apoyaremos mutuamente en tiempos difíciles? ¿Cómo reconstruiremos, nos adaptaremos y crearemos comunidades resilientes capaces de soportar lo que venga? Estas son las preguntas que importan, independientemente de si lo predijo una psíquica, lo advirtieron los científicos o simplemente lo reconocimos por nosotros mismos. En Sylvia Browne puede haber acertado o puede haberse equivocado. La historia será la jueza, pero algo es seguro, el futuro viene, estemos listos o no. Y cuanto más preparados estemos, cuanto más conscientes seamos y cuanto más conectados estemos unos con otros, mejor equipados estaremos para afrontar lo que nos traiga 2026 y los años siguientes. Así que, mientras sigues con tu vida en estas últimas semanas de 2025, tómate un momento para pensar en estas predicciones. Considera el mundo a tu alrededor, observa los cambios que ya están ocurriendo y pregúntate qué puedes hacer para estar listo, para estar a salvo y para ayudar a otros cuando lo necesiten. Porque, al final, eso es lo que realmente importa. No si una psíquica tuvo razón o no, sino si estamos preparados para enfrentar el futuro juntos, con valentía, compasión y resiliencia. ¿Así te pareció fascinante esta exploración de las predicciones de Sylvia Browne? ¿Y quieres mantenerte al tanto a medida que se despliega 2026? Asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Estaremos siguiendo estas predicciones a lo largo del año y examinando si se cumplen. Comparte este video con cualquier persona interesada en profecías, predicciones y los misterios de lo que puede traer el mañana. Déjame un comentario abajo y cuéntame qué piensas. ¿Crees que Sylvia Browne tenía habilidades psíquicas genuinas? ¿O piensas que sus predicciones eran simples conjeturas informadas? ¿Te preocupan los eventos que predijo para 2026? Tengamos esa conversación. Gracias por ver y recuerdan, sea lo que sea que depare el futuro, lo enfrentaremos juntos.